El registro de audiencia más impactante y estratosférico en toda la cronología de la radiodifusión en la nación cubana es un dato que pocos analistas se atreven a desglosar con rigor. ¿Poseías ese conocimiento estadístico sobre el impacto real que tuvo la pantalla chica en la psique del ciudadano común? Se denomina Sabadazo, un espacio que dominó el espectro mediático de forma absoluta entre los años 1993 y 1996. Cada velada sabatina, aquel espacio lograba una parálisis social total, una quietud casi irreal que se extendía por cada rincón de la geografía insular. Centros de salud en guardia, tabernas populares y esplanadas públicas se convertían en puntos de congregación masiva frente a un único receptor disponible. A menudo, estos aparatos eran alimentados por baterías de vehículos ante la falta crónica de corriente eléctrica que azotaba a las familias. En viviendas sumidas en la penumbra, el escaso fluido se sacrificaba únicamente para iluminar el monitor de tubo que servía de ventana al mundo. La expectativa era una constante psicológica en el país, pues todos aguardaban con ansia la aparición de Carlos Otero cada semana. Nadie te explicó con honestidad que Sabadazo no constituía meramente un espectáculo de variedades o un show de humor ligero para pasar el rato. En realidad, se trataba de una maniobra de ingeniería social de alta precisión diseñada en los despachos más oscuros del poder central. El régimen, atravesando el crepúsculo más aterrador del denominado período especial, buscaba desesperadamente una forma de anestesiar el descontento popular creciente. Aquella etapa se caracterizó por un desplome del Producto Interno Bruto del 35% y apagones que duraban 16 horas. Ante tal escenario, el Estado halló en este programa su único mecanismo de contención para evitar que la indignación civil se transformara en rebelión. El entretenimiento se convirtió así en un arma política de emisión semanal que mantenía a la gente dentro de sus casas. El ejecutor que accionaba ese alivio temporal, logrando que el ciudadano olvidara su hambre por 60 minutos, era el carismático Carlos Otero. La estructura de mando lo consideraba un aliado incondicional del proceso revolucionario y un pilar fundamental para la estabilidad social. El aparato estatal había catalogado a este animador como un sujeto de alta confiabilidad debido a su carisma y su aparente lealtad. Por esta razón, lo recompensaban con una remuneración de 4.500 pesos, una cifra que resultaba astronómica para la realidad de la época. Además de este salario, el Estado le otorgaba prerrogativas exclusivas como vehículos privados de reciente modelo y tecnología de comunicación móvil avanzada. También se le exigía la firma de documentos de compromiso ético y político ante los órganos de contrainteligencia de la nación. El sistema presumía que su conciencia estaba blindada por el privilegio y que su fidelidad no flaquearía ante ninguna oferta externa. Se le presentaba ante las masas como el modelo del artista comprometido que disfrutaba de los frutos de su esfuerzo personal. No obstante, detrás de esa fachada de éxito y sonrisas, se gestaba una tormenta interna que nadie en el gobierno podía prever. La presión de ser el rostro de una normalidad inexistente comenzó a erosionar la estabilidad mental del conductor de manera progresiva. Sin embargo, existía un secreto corrosivo que el protagonista mantenía oculto bajo 7 llaves en la clausura absoluta de su residencia. En la intimidad de su hogar y mediante una tecnología de recepción satelital clandestina, Otero consumía la realidad informativa del exterior cada noche. Mientras el pueblo creía fervientemente en su alegría televisada, él observaba el mundo libre a través de señales que estaban estrictamente prohibidas. El 8 de diciembre del año 2007, en un movimiento que nadie en las altas esferas pudo anticipar, ejecutó su huida. Tomó a sus descendientes menores y cruzó la frontera norte del continente hacia los Estados Unidos con una determinación que sorprendió al mundo. Aquella decisión significó que no retornaría jamás a la jurisdicción del Instituto de Radio y Televisión que lo vio crecer profesionalmente. Lo que ocurrió entre aquel set de la azotea ficticia y el puente fronterizo representa la crónica más cruda que el oficialismo intentó suprimir. Este escape no fue solo físico, sino que representó la ruptura definitiva de una de las cadenas más fuertes del sistema. Otero no encajaba en absoluto en el perfil del disidente convencional que suele enfrentarse al poder de manera frontal y abierta. No era un intelectual de academia, ni un reportero de prensa independiente con artículos vetados por la censura ministerial del Palacio de Gobierno. Tampoco era un activista de calle con un historial extenso de arrestos o enfrentamientos físicos con las fuerzas del orden público. Era, por el contrario, el hijo de un funcionario devoto llamado Moisés Otero, quien falleció creyendo fervientemente en la doctrina marxista imperante.
Carlo se formó en la práctica directa, absorbiendo el legado de leyendas de la escena como Enrique Arredondo y la gran Consuelito Vidal. Sin poseer títulos universitarios, a los 20 años ya dominaba la conducción de espacios estelares dominicales con una soltura que asombraba a todos. Perfeccionó el arte de ser el conductor invisible, aquel artesano de la presencia que construye el escenario ideal para el brillo ajeno. Su habilidad consistía en saber cuándo callar y cuándo intervenir para que el ritmo de la comedia fluyera de manera perfecta. Pero un evento traumático ocurrido en el año 1987, en las arenas de Angola, alteró su percepción ontológica. Fue enviado a Etiopía para entretener a las tropas en misión internacionalista, pero terminó presenciando la magnitud de la tragedia humana en los cementerios. Al caminar entre miles de tumbas de jóvenes cubanos enterrados en tierra africana, el animador sintió que algo se quebraba en su interior. Ante la presencia del general Arnaldo Ochoa, quien era entonces el estratega más condecorado del ejército, Otero pronunció una frase lapidaria y valiente. Sentenció con firmeza que aquella sería su última estancia en una zona de guerra, desafiando la narrativa de heroísmo que el Estado promovía. Ese momento sembró una semilla de duda que tardaría décadas en manifestarse plenamente ante el público que tanto lo amaba por su humor. Aquella experiencia bélica le mostró la diferencia abismal entre los discursos políticos y la cruda realidad de la muerte en el frente. El contraste entre los focos del escenario y la oscuridad de las fosas comunes fue un peso que cargó durante mucho tiempo. Durante los años más severos de la crisis soviética, Cuba perdió de golpe miles de millones de dólares en subsidios y suministros básicos. Fue en ese contexto de carencia absoluta cuando Sabadazo emergió como la válvula de escape tras el estallido social del famoso maleconazo. El programa, bajo la dirección experta de Julio Rolando Pulido, utilizaba el tradicional choteo para canalizar la frustración colectiva de manera controlada. Se permitía a los personajes reírse de la escasez, del hambre y de los sofocantes apagones, pero siempre bajo un límite calculado. Los chistes nunca debían señalar directamente a la cúpula del poder o cuestionar la legitimidad de las decisiones tomadas por el comandante. Mientras la audiencia padecía el calor insoportable sin ventiladores, Otero aparecía en pantalla radiante, bien alimentado y lleno de energía vital. Representaba el mayor engaño estético de la televisión cubana, proyectando una salud física y mental que el ciudadano promedio no poseía. Era una ilusión necesaria para que el pueblo sintiera que la felicidad era posible a pesar de la tragedia cotidiana que vivían. No obstante, su propia vida privada se había convertido en una contradicción insoportable que le impedía dormir con tranquilidad por las noches. Poseía un nivel de vida de élite, con acceso a recursos y lujos que estaban vedados incluso para los científicos más eminentes. Fue precisamente el ver a un cirujano salvar la vida de su hijo y luego comer un plato miserable lo que lo fracturó. Aquella escena en la cafetería de un hospital público le demostró que el sistema castigaba a los genios y premiaba a los bufones. Se dio cuenta de que su utilidad para el régimen era puramente propagandística y que su riqueza era el precio de su silencio. La culpa comenzó a carcomer sus cimientos ideológicos mientras seguía sonriendo ante las cámaras cada sábado por la noche ante millones. Entendió que su carisma estaba siendo utilizado para validar una estructura que él ya consideraba profundamente injusta y deshumanizante para sus compatriotas. A pesar de sus privilegios, se sentía como un prisionero de lujo en una celda de oro construida por la inteligencia estatal. Su plan de escape definitivo no fue un impulso repentino de valentía ciega, sino una operación de inteligencia privada extremadamente compleja y larga. Intentó huir inicialmente en el año 1994, pero la salud de su hijo mayor en México truncó sus planes. La altitud de la capital mexicana resultaba peligrosa para la condición cardíaca del menor, lo que lo obligó a retornar a la isla. Durante 13 años adicionales, vivió una existencia esquizofrénica, aplaudiendo discursos oficiales mientras planificaba su salida en el más absoluto y riguroso secreto. Coordinó con contactos externos el resguardo de capital y la logística necesaria para cruzar fronteras sin levantar sospechas en los servicios secretos. Mantuvo su fachada de artista confiable hasta el último segundo, incluso aceptando premios estatales para no generar alarmas en el ministerio. Cada sonrisa en cámara era una pieza de un rompecabezas de fuga que solo él y su esposa conocían en detalle. La tensión de actuar una vida que no sentía lo llevó a extremos de agotamiento físico y mental que casi lo delatan. Finalmente, en el año 2007, tras recibir el galardón al mejor animador del año, ejecutó el movimiento maestro de su vida.
Cruzó hacia territorio canadiense bajo una cobertura profesional legítima y luego se dirigió rápidamente hacia el puente internacional que une con Nueva York. Entró a los Estados Unidos con apenas $1 en el bolsillo y la compañía de sus 2 hijos menores en el auto. El hijo mayor, por quien había regresado años atrás desde México, quedó en la isla iniciando una espera dolorosa por la reunificación. Esta separación familiar fue el precio más alto y desgarrador que tuvo que pagar para alcanzar la libertad que tanto anhelaba. En Miami, su llegada fue tratada por los medios locales como un evento de seguridad nacional y una victoria política sobre el régimen. Sin embargo, la transición al mercado capitalista y la presión por los resultados de audiencia le cobraron una factura emocional muy severa. La libertad resultó ser un terreno fértil pero también implacable para quien solo conocía la protección y el control del Estado. La reacción de las autoridades en La Habana ante la noticia de su deserción fue nuclear y se sintió en todas las esferas. Se dice que el propio comandante en jefe golpeó su escritorio con furia al enterarse de la traición de su animador estrella. El Instituto de Radio y Televisión emitió un comunicado oficial donde se le calificaba de traidor y se le expulsaba de la cultura. Se organizaron actos de repudio en las sedes oficiales para condenar su decisión y borrar su legado de la memoria del pueblo. Sus antiguos compañeros fueron obligados a participar en estos mítines para demostrar su lealtad al proceso revolucionario bajo amenaza de despido. Pero en los pasillos de esos mismos edificios, muchos aplaudían en silencio la valentía de aquel hombre que se atrevió a escapar. La grieta en el sistema era evidente, pues si el más privilegiado se iba, el discurso de la felicidad socialista se derrumbaba. Otero pasó de ser el hijo mimado de la pantalla a ser el villano principal de la narrativa oficialista en cuestión de horas. En la ciudad de Miami, Carlos Otero fue recibido como un héroe de guerra por la comunidad del exilio que lo seguía desde lejos. Firmó contratos millonarios con cadenas locales de televisión que buscaban capitalizar su fama y su historia personal de escape hacia la libertad. Sin embargo, el choque cultural y el ritmo frenético de la industria estadounidense lo sumergieron en una profunda y oscura depresión clínica. Pasó meses fuera del aire, cuestionando su identidad y enfrentando el fantasma de la culpa por los seres queridos que dejó atrás. La propaganda estatal en Cuba utilizó su vulnerabilidad emocional como una prueba de que fuera de la revolución solo existía el vacío. Usaron sus entrevistas más tristes para advertir a otros artistas sobre los peligros de abandonar la protección del Estado cubano en busca de gloria. Otero tuvo que aprender a navegar en un sistema donde el rating era el único juez de su valor como profesional del medio. Su lucha por la estabilidad económica en el capitalismo fue tan intensa como su lucha por la libertad política en el socialismo. A pesar de los obstáculos, logró construir una carrera sólida durante 15 años en la televisión del sur de la Florida con éxito. Presentó espacios estelares que conectaron con la nostalgia de miles de inmigrantes que también habían dejado su vida en la isla caribeña. Pero en mayo del año 2022, decidió abandonar la gran televisión corporativa para buscar un camino más independiente y personal. Se dio cuenta de que las jaulas tienen distintas formas y que el control de los patrocinadores también puede ser una forma de censura. Hoy produce su propio contenido desde plataformas digitales, manteniendo un contacto directo con su audiencia sin intermediarios que filtren su discurso honesto. Cuenta con miles de suscriptores que lo siguen no por su presupuesto de producción, sino por la veracidad de su testimonio de vida. El hombre que una vez tuvo a 11 millones de personas a sus pies, hoy valora más la autenticidad que el volumen de audiencia. Su trayectoria es una lección sobre la búsqueda incansable de la autonomía personal frente a cualquier estructura de poder dominante. El legado de Sabadazo permanece hoy como el recuerdo agridulce de una azotea que se fue vaciando con el paso de los años. Los personajes que una vez hicieron reír a toda una nación terminaron dispersos por diversos países como Chile, Estados Unidos y España. La azotea física de los estudios de televisión quedó como un cascarón vacío de lo que alguna vez fue el epicentro del país. Ulises Toirac, Geonel Martín, Ángel García y tantos otros siguieron caminos de exilio o de silencio forzado dentro de la isla bloqueada. El humor que servía de válvula de escape desapareció, dejando paso a una programación cada vez más ideologizada y alejada de la realidad. El vacío que dejó Sabadazo nunca pudo ser llenado por otros programas, pues la química de aquel elenco era irrepetible en su tiempo. La historia de ese show es la historia del colapso de una ilusión colectiva que se mantenía viva gracias al talento de sus artistas.
Cada baja en el equipo era una señal más de que el contrato social entre el Estado y sus creadores estaba roto. La vida de Carlos Otero es la prueba fehaciente de que el totalitarismo no muere necesariamente por las balas o por los embargos internacionales. El sistema comienza a morir cuando el hombre que pone el maquillaje cada sábado decide que ya no quiere sonreír más bajo pedido. Muere cuando la verdad individual se vuelve más pesada que los privilegios colectivos que el poder ofrece para comprar la conciencia del artista. Otero demostró que incluso bajo la vigilancia más estricta, el deseo humano de autodeterminación siempre encuentra una grieta por donde escapar hacia la luz. Su historia personal refleja las contradicciones de millones de cubanos que viven una doble vida para poder sobrevivir en un entorno hostil. El costo de su libertad fue inmenso, incluyendo la fragmentación de su familia y el reinicio total de su carrera profesional en la madurez. Sin embargo, al mirar atrás, el animador sostiene que la paz mental de ser dueño de su propio discurso no tiene precio. Su rostro ya no es una herramienta de distracción masiva, sino el testimonio viviente de una transición dolorosa hacia la honestidad. ¿Conocías realmente esta faceta humana del hombre que hizo reír a Cuba durante sus años más oscuros y desesperados de hambre? Es probable que el aparato supiera en algún nivel que lo iba a perder, pero prefirieron ignorar las señales por pura conveniencia política. Los compañeros que se quedaron en La Habana siguen esperando una salida o simplemente han aprendido a navegar el silencio con amargura. La conversación que hoy estamos teniendo es precisamente la que el aparato de propaganda oficial no quiere que se produzca en libertad. Analizar el uso del entretenimiento como arma de control es fundamental para entender cómo funcionan las dictaduras modernas en el siglo XXI. La verdad es la única herramienta efectiva que poseemos para reconstruir la historia fragmentada de nuestra identidad como pueblo disperso por el mundo. No dejes que la nostalgia empañe la realidad de lo que Sabadazo significó realmente como operativo de distracción en medio de una crisis. Cada carcajada de aquel entonces tenía un trasfondo de dolor y necesidad que hoy podemos analizar con la distancia del tiempo. Si este análisis profundo te hizo reflexionar sobre la naturaleza del poder, te invito a que te suscribas a este canal informativo. Descubrir historias ocultas bajo la superficie es la misión principal de este espacio de crónica e investigación periodística y social constante. Comparte este contenido con aquel amigo que siempre discute sobre la situación de la isla sin conocer los detalles de su televisión. También es ideal para ese familiar que aún cree que el problema de la nación es puramente externo y no un fallo sistémico. La información veraz es el primer paso hacia la liberación definitiva de los dogmas que nos han impuesto durante tantas décadas seguidas. Te espero en una próxima entrega donde seguiremos desglosando los expedientes más polémicos de la cultura y la política contemporáneas del Caribe. Nos vemos muy pronto para seguir explorando juntos los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva y las verdades que nos definen. Tu participación en los comentarios es vital para seguir construyendo este diálogo necesario sobre nuestro pasado y el futuro que queremos.